Queremos extender un saludo a todos los participantes que están observando esta videoconferencia. Somos licenciadas en enfermería, estudiantes de la maestría en enfermería con mención en cuidado crítico. Vamos a hablar acerca de los modos ventilatorios. Nuestro grupo es el grupo número 4, constituido por los siguientes profesionales: la licenciada Darla Melo, el licenciado Luis Bolaños, la licenciada Pamela Vaca, la licenciada Laura Guaiza, la licenciada Valeria Túqueres y la licenciada Gabriela Acosta. Para entender los modos ventilatorios, vamos a empezar hablando acerca de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es todo procedimiento de respiración artificial en donde vamos a emplear un aparato mecánico y de esta manera poder ayudar a sustituir la función ventilatoria para que podamos mejorar la oxigenación y de cierta manera influir en la mecánica pulmonar. La ventilación mecánica se divide en dos: en la ventilación mecánica no invasiva y en la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica no invasiva es un soporte ventilatorio externo, en donde va a ser administrado, pero sin la necesidad de que haya una intubación orotraqueal, a diferencia de la ventilación mecánica invasiva, en donde vamos a aumentar o a sustituir el cambio cíclico del volumen del aire alveolar que se producen en los movimientos respiratorios. El objetivo de estas dos ventilaciones es que es aplicada a pacientes con insuficiencia respiratoria, con el objetivo de conseguir una ventilación suficiente y que se pueda mantener el intercambio gaseoso adecuado a los requerimientos metabólicos del organismo. La ventilación mecánica invasiva. Como ya dijimos, es una medida de soporte vital. Es un procedimiento y técnica de respiración artificial de manera temporal, en donde vamos a emplear un aparato mecánico y de esta manera ayudar en el soporte artificial de la ventilación y de la oxigenación para sustituir a la función respiratoria del paciente. Para poder nosotros aplicar la ventilación mecánica invasiva hay diferentes indicaciones y entre esas está cuando el paciente empieza a presentar lo que es el síndrome de distrés respiratorio, cuando hay también descompensaciones de neumopatías y broncopatías, cuando ya vemos que se ha establecido una situación de shock en el paciente, cuando observamos que hay una disminución de la función de los músculos respiratorios, la descompensación respiratoria posoperatoria y también para prevenir y dentro del tratamiento de atelectasias perioperatorias. Los criterios de la ventilación mecánica invasiva son los siguientes. Hay que valorar el estado mental. Para valorar el estado mental, nosotros aplicamos la escala de Glasgow, en donde vamos a observar el nivel de conciencia del paciente. También tenemos que fijarnos en el trabajo respiratorio excesivo del paciente y como consecuencia también la fatiga de los músculos inspiratorios. También nos vamos a apoyar mucho en lo que es en una gasometría y en los valores de la gasometría para determinar si en el paciente existe hipoxemia, hipercapnia progresiva o si la capacidad vital está baja o si la fuerza inspiratoria se encuentra disminuida. Son diferentes criterios que se toman en cuenta para la ventilación mecánica invasiva. Los efectos fisiopatológicos de la ventilación mecánica están alrededor de 4 aspectos, en lo que es lo pulmonar, lo neurológico, lo renal y lo cardíaco. Dentro de lo pulmonar se encuentra lo que es la inversión de la presión alveolar durante la inspiración, que pasa de negativa a positiva. Y también hay que tomar en cuenta la presión pleural, que se eleva durante la ventilación artificial. Dentro de lo que es cardíaco, la precarga del ventrículo derecho disminuye por un menor retorno venoso, existiendo lo que es la hipovolemia. En pulmones patológicos suben las resistencias y la poscarga del ventrículo derecho. A nivel neurológico, la presión positiva intratorácica puede influir aumentando la presión intracraneal. Y a nivel renal, los mayores niveles plasmáticos de vasopresina aumenta
el aumento de la absorción del agua libre y que en esto haya menor diuresis. Vamos a conocer lo que son las fases del ciclo inspiratorio. Encontramos la primera fase, que es la insuflación, donde existe el inicio de la inspiración. Dice que por paciente o ventilador se genera una presión sobre el volumen de gas y los insufla en el pulmón a expensas de una gradiente de presión. La presión máxima que debe de alcanzarse en la vía aérea es la presión pico. El trigger o disparo es una variable que se debe alcanzar para que se inicie la fase inspiratoria. Dentro de esto está lo que es la presión, el flujo y el tiempo. La otra fase del ciclo inspiratorio es la meseta, que es el mantenimiento de la inspiración. Esta meseta se relaciona con la variable de control. Puede ser presión o volumen flujo. Su valor límite es determinado por el operador. El gas que es introducido en el pulmón se mantiene en él para de esta manera poder homogeneizar su distribución dentro de la pausa inspiratoria. Al quedar el paciente ventilador cerrado y en condiciones estáticas, la presión medida en la vía aérea, denominada presión meseta o también pausa, corresponde a la presión alveolar máxima. La tercera fase del ciclo inspiratorio es el ciclado. Aquí el cambio de la fase inspiratoria a la expiratoria. Y esta puede establecerse por presión, volumen, tiempo y flujo. Y la última fase del ciclo respiratorio es la expiración, en donde el vaciado pulmonar es un fenómeno pasivo, causado por la retracción elástica del pulmón insuflado. Los respiradores pueden tener una presión positiva al final de la expiración, la PIP. Y las variables que intervienen en la modulación de las fases del ciclo respiratorio se denominan variables de fase. Vamos a observar los tipos de respiración en función de quién controle las variables de fase. Por ejemplo, tenemos el tipo de respiración controlada, asistida y espontánea. Y vamos a ver las variables de fase. En el tipo de respiración controlada, vemos que el trigger lo controla la máquina. El ciclado va a controlar la máquina. Y el control también va a ser controlado por el ventilador. En el tipo de respiración asistida, el trigger va a ser controlado por el paciente, a diferencia del ciclado y el control que va a ser controlado por el ventilador. Y el tipo de respiración espontánea, vemos que el trigger y el ciclado y el control van a ser controlados por el paciente. La variable trigger determina el inicio de la inspiración. La variable del ciclado determina el final de la inspiración. Y la variable control, en cambio, va a regular el flujo, la presión o el volumen determinado que no se puede exceder en cada inspiración del paciente. Ahora encontramos lo que es la clasificación de los modos ventilatorios en función de variables de fase. En función de cómo se termine o limite la entrada de la ventilación en función de cómo se termine o se limite la entrada del volumen corriente en el sistema respiratorio, los modos de ventilación se dividen en limitados o ciclados por presión. Aquí aportan y mantienen una determinada presión. Durante la inspiración, el volumen corriente variará en función de la presión fijada. O limitados por ciclados por volumen. Entregan un volumen corriente determinado y lo que variará será la presión requerida para insuflarlo en función de las características mecánicas del sistema respiratorio. Hay que tomar en cuenta que en cada respiración existen parámetros que son variables, como es la presión, el volumen, el flujo y el tiempo. Y en cambio hay otros parámetros que son constantes. Entre ellos está la distensibilidad o compliance y la resistencia. Según la variable que controlemos, tendremos diferentes modalidades, controladas por volumen, por presión,
por flujo y tiempo. En esta imagen podemos observar la clasificación de los modos ventilatorios. Vemos tres modos: modos convencionales, modos alternativos y modos especiales. Dentro de los modos convencionales está la ventilación controlada o asistida controlada. Vemos que es controlada por volumen o controlada por presión. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada y la ventilación espontánea, en donde existe la presión positiva continuada en la vía aérea y la ventilación por presión de soporte. Dentro de los modos alternativos encontramos la ventilación con liberación de presión en la vía aérea, también la ventilación bifásica, el volumen controlado regulado por presión, el autoflow, la ventilación con soporte adaptativo, el soporte de volumen, la ventilación asistida proporcional, la ventilación mandatoria minuto y la ventilación con relación invertida, la ventilación pulmonar diferencial. Finalmente, en los modos especiales vemos lo que es la ventilación de alta frecuencia, la oscilación de alta frecuencia, el soporte vital extracorpóreo y la ventilación líquida. A continuación, mi compañera continúa con esta videoconferencia. Continuando con la temática sobre los modos ventilatorios, observamos de la explicación de la compañera que existen diversos modos ventilatorios. En la elección de estos modos hay que tener en cuenta una serie de aspectos como son el tipo del ventilador disponible, la experiencia y las preferencias de lo que son el clínico y sobre todo las necesidades de nuestros pacientes. Más que confiar en en el mejor modo ventilatorio, se debe determinar cuál es el más apropiado para cada paciente en particular. Y dentro de esto observamos diferencias entre lo que es la ventilación controlada por volumen y por presión. En esta gráfica observamos en la gráfica A que existe la ventilación controlada por volumen, en la cual está limitada por lo que es el flujo, por lo tanto, se toma en cuenta lo que es el flujo y el tiempo, y el flujo vamos a observar que se mantiene constante. Observamos en la gráfica una flechita roja en el flujo que nos indica que este es constante. La diferencia en la ventilación controlada por presión, podemos observar que la curva de la presión-tiempo, en esta presión se va a mantener constante. La diferencia va a estar en el flujo y en la curva de lo que es la presión de volumen, que va a ser controlada por el flujo, y en la de la presión vamos a observar lo que es la presión constante en la línea de la flechita roja de la gráfica B. Existen también otros tipos de diferencias en las cuales vamos a tomar en cuenta con lo que es la ventilación de acuerdo a los parámetros que vamos a manejar. En cuanto a lo que es el volumen corriente, en la ventilación controlada va a ser este constante y ese va a ser programado por nosotros. La presión máxima y la presión meseta van a ser variables también. El flujo inspiratorio va a ser constante y también debemos observar el tiempo inspiratorio, que va a ser también programado por nosotros, pero depende de lo que es el flujo y del volumen. La frecuencia respiratoria que vamos a programar va a ser también dada por el paciente, es decir, que el paciente también puede disparar lo que es una respiración. En la ventilación controlada por presión, el volumen circulante, en cambio, va a ser en este variable. La presión máxima y la presión meseta van a ser constantes. El flujo inspiratorio va a ser variable. El patrón de flujo, como observamos aquí, va a ser desacelerado, no va a ser como en cuadrito como está en la gráfica A. Va a ser desacelerado el flujo y el tiempo inspiratorio va a ser programado por nosotros. En cuanto a lo que es la frecuencia respiratoria, también va a ser programada por nosotros y va a permitir que el paciente dé un disparo de alguna respiración que él pueda manejar. Continuando,
tenemos ya lo que es el modo ventilatorio. Continúe, por favor. Tenemos el modo ventilatorio asistido controlado, ¿no? En este modo es un modo de sustitución total de lo que es la ventilación. Puede operar como tanto controlado como asistido. Esta modalidad es la más utilizada, sobre todo al inicio del soporte ventilatorio, y puede aplicarse con control de volumen. En el modo controlado por volumen se programa una frecuencia respiratoria mínima, pero el paciente, como les decía anteriormente, puede disparar el ventilador a demanda y recibir también respiraciones adicionales, siempre que su esfuerzo inspiratorio alcance el nivel de sensibilidad prefijado y le permite al paciente variar la frecuencia respiratoria, pero no el tipo de ventilación. En la gráfica podemos observar la diferencia de lo que es una ventilación asistida versus una ventilación controlada. La diferencia es que en esta gráfica o curva de color verde observamos que hay una muesca denominada de expiración del paciente, una respiración del paciente. Aquí va a ser asistido si es que el paciente no respira, va a ser asistido por lo que es el ventilador. En cambio, en la siguiente curva de la B, que es la curva azul, no se va a observar esta muesca que va a dar respiraciones al paciente. Es decir, que va a estar controlado directamente por el ventilador o por la máquina. Existen en esta ventilación asistida controlada parámetros que pueden ser programados por nosotros. Dentro de esto, lo que es la ventilación controlada por volumen, se puede programar lo que es un volumen circulante, el flujo inspiratorio, un patrón de flujo y la frecuencia respiratoria con sensibilidad. También en lo que es controlada por presión, nosotros podemos programar la presión inspiratoria con el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria y la sensibilidad. Las ventajas de esta ventilación asistida controlada es que asegura un volumen mínimo minuto y también combina lo que es la ventilación controlada con la posibilidad de lo que es sincronización entre lo que es el paciente y el ventilador. Dentro de las desventajas de esta ventilación es que puede haber asincronías respiratorias con flujo inspiratorio o sensibilidad inadecuados y también un riesgo de ventilación irregular con cambios en la mecánica ventilatoria. Continuemos, por favor. Otro tipo de ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Este es un modo de sustitución parcial de la ventilación que va a combinar la ventilación asistida y controlada con la ventilación espontánea, como podemos observar en el gráfico. El ventilador va a proporcionar ciclos ventilatorios asistidos o mandatorios, pero también puede ser controlados por el volumen o por la presión a una frecuencia predeterminada, pero permite que se intercalen ciclos espontáneos entre los mandatorios. En esta gráfica podemos observar el periodo de lo que es inspiración, expiración, y le va a dar al paciente un periodo espontáneo para que él pueda dar también sus respiraciones. En esta ventilación, las ventajas es que existen menos efectos cardiovasculares adversos, mantiene una ventilación minuto mínima, y el grado de soporte ventilatorio parcial puede variar desde un soporte ventilatorio casi total hasta una ventilación espontánea. Y como desventajas son similares a la de la ventilación asistida controlada, y se ha demostrado que es la modalidad menos útil para lo que es la retirada del ventilador. Si no se usa presión de soporte en las respiraciones espontáneas, hay una imposibilidad de controlar también de una manera inadecuada lo que es la relación inspiración y expiración de los pacientes. Tenemos otro modo ventilatorio, que es la ventilación con presión soporte. Cada esfuerzo inspiratorio del paciente es asistido por el ventilador hasta un límite programado de presión inspiratoria. La ventilación es disparada por el paciente, es limitada por presión y también es ciclada por flujo. El trigger es habitualmente por flujo. La presión inspiratoria se produce cuando el flujo inspiratorio del paciente decrece a un valor predeterminado por el ventilador, que puede ser de 5 litros por minuto o un 25% del flujo pico o máximo. Observamos aquí en esta gráfica que existe un ciclo constante de lo que es inspiración
y la expiración. Y esta ventilación está dada con presión de soporte que va a permitir que el paciente pueda disparar lo que es sus respiraciones, es decir, que va a ser un poquito más independiente del paciente en cuanto a la respiración. Este modo puede utilizarse como soporte ventilatorio durante lo que son periodos de estabilidad o como un método de retirada de forma progresiva de lo que es la ventilación tanto invasiva como la no invasiva, puesto que esta modalidad de ventilación es considerada como espontánea y el paciente debe tener un centro respiratorio intacto y un patrón ventilatorio fiable para poder ser destetado del ventilador. Tenemos otro tipo de ventilación, que es la ventilación espontánea. Un paciente puede ventilar de manera espontánea a través del circuito del ventilador sin recibir ningún tipo de presión positiva en la vía aérea. Aquí se considera el CPAP en 0. Este método es utilizado para evaluar si el paciente es apto para la retirada de la ventilación mecánica y consiste en reducir el soporte ventilatorio, permitiendo que el paciente respire sin asistencia durante un breve periodo de tiempo, que puede ser de 15 a 30 minutos, mientras se conserva las capacidades de monitorización del ventilador. Aquí observamos un ciclo de respiratorio de una ventilación espontánea. Aquí el paciente va a estar dando sus respiraciones, pero también va a estar el ventilador pendiente de que si el paciente no llega a respirar, se produzca una respiración en el paciente. También es importante este método porque nos sirve para nosotros evaluar si el paciente está listo para ser destetado del ventilador. Y el último modo ventilatorio, tenemos la presión positiva continua en la vía aérea. Esta modalidad de ventilación espontánea en la cual el ventilador va a mantener de forma constante un nivel predeterminado de presión positiva durante todo el ciclo ventilatorio. Este puede ser utilizado en pacientes con ventilación invasiva o no invasiva, la cual también puede ser suministrado la ventilación a través de una máscara no invasiva. El ventilador no suministra ningún ciclo mecánico y durante la CPAP el paciente asume la mayor parte del trabajo respiratorio, ya que genera su propio flujo inspiratorio, su frecuencia respiratoria y su volumen circulante, simulando en gran medida el patrón de ventilación espontánea. Dentro de esto, nos dice que hay una desventaja de esta modalidad de presión positiva continua, que es el riesgo de hiperinsuflación si se utilizan niveles excesivos del CPAP. En los pacientes intubados, el uso de las válvulas de demanda para el trigger con presión o flujo pueden aumentar el trabajo respiratorio y de esta manera crear sincronía en el ventilador. Esto es en cuanto a lo que son los modos ventilatorios, esperando que sea de provecho para todos ustedes el conocimiento que se les ha brindado. Muchas gracias.